Buenos días chicos, como siempre al finalizar nuestra clase del día viernes 5 de junio, que hace parte de este primer ciclo del segundo periodo de clases que hemos trabajado alrededor del asunto de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, tenemos nuestra cuarta y última clase de esta sesión antes de pasar a nuestro periodo de vacaciones. En la clase de hoy se denomina memorias hegemónicas y memorias subalternas. Entonces, como siempre, tenemos dos objetivos. El primero de ellos, ¿no? Comprender los conceptos de memoria hegemónica y de memoria histórica. Y el segundo consiste en que ustedes logren identificar ejemplos de memorias hegemónicas y memorias subalternas. Iniciamos con esta pequeña frase, como siempre, que nos permite generar algunas reflexiones de entrada, de contextualización de la clase. En esta oportunidad, el periodista, escritor, intelectual uruguayo, muerto en el año 2015, Eduardo Galeano, que dice, ¿no? La historia es un profeta con la mirada puesta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Esta frase dialogamos alrededor de ella algunos minutos en la clase y justamente tiene que ver con que los historiadores no solo tienen que develar qué fue lo que ocurrió, sino también develar qué fue lo que no ocurrió, es decir, cuáles fueron esos proyectos, esas apuestas de futuro que desaparecieron con la historia, ¿cierto? Entonces poníamos como ejemplo que en la conquista de América la labor de un historiador no solamente es contar cómo ganaron los españoles, por ejemplo, sino también la labor de un historiador sería contar cómo resistieron, cómo se opusieron las comunidades indígenas, que aunque no ganaron militarmente, sí opusieron sus proyectos, sus apuestas, opusieron su pensamiento a la invasión europea, por ejemplo. Recapitulemos, ¿no? Rápidamente hablamos que la memoria son los recuerdos, que se diferencia de la historia, pues porque la historia es un conocimiento sistemático, escrito, organizado por los historiadores, ¿no? La memoria son los recuerdos individuales y colectivos. Eh, Hablamos que el Estado y que otros agentes, organismos, eh, todo el tiempo nos invitan a olvidar y nos invitan a recordar aquello que de pronto es más conveniente para una determinada versión de la historia. Bien, tenemos dos conceptos que son los que articulan nuestra clase de hoy, el concepto de memoria hegemónica y memoria subalterna. Eso nos implica pensar justamente las ideas de hegemonía y de subalternidad, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que lo hegemónico, si se quiere, es lo dominante, ¿no? Es la ideología, ¿cierto? Es el capital, es el poder, es la fuerza militar que está en manos de los grupos dominantes. Entonces, algunos de ustedes lo identificaban con las clases, por ejemplo, económicamente más adineradas de la sociedad. Por eso hay una mano dominando el mundo. Con ello tiene que ver la idea de hegemonía, ¿sí? Es lo que se acepta como dominante, como correcto, como único. Lo subalterno es justamente aquello que está sometido a la hegemonía pero que no desaparece, ¿cierto? Ustedes lo identificaron también muy acertadamente con grupos económicos menos poderosos, ¿no? Con los pobres, con los campesinos, con los estudiantes, en fin. Por eso, esta foto que ustedes pueden ver al lado derecho es de los indígenas Nasa en el Cauca, quienes a pesar de que se encuentran en una situación de subalternidad, por ejemplo, frente a la pérdida de sus territorios, de su cultura, de sus costumbres, persisten como pueblo, persisten como pensamiento y como tal hay que entender la subalternidad no como lo derrotado, sino como aquello también que se opone a la hegemonía. Bueno, eh, tomamos inicialmente dos ejemplos para pensar este problema entre lo hegemónico y lo subalterno. Un ejemplo muy reciente, a partir de lo que ocurrió en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd en Minneapolis, un afroamericano quien fue asesinado por un policía blanco en medio de un operativo. Entonces, para introducir esto, tomamos esta frase también del maestro Eduardo Galeano que dice, los delincuentes pobres son los villanos de la película. Los delincuentes ricos escriben el guión y dirigen a los actores. Entonces,
Aquí tenemos a mano derecha a George Floyd, a mano izquierda el policía, justamente quien en medio de esta maniobra termina asfixiándolo con su rodilla. Y tomamos esta imagen, que sobre todo esta que se encuentra a la derecha, Am I next? Yo seré el siguiente. Y a partir de ello discutimos justamente cómo en Estados Unidos hay un pensamiento hegemónico que dice que la superioridad racial es la del hombre blanco, ¿cierto? Y eso se expresa permanentemente en las alocuciones de sus políticos, de sus congresistas, de su mismo presidente. Vimos un video donde Donald Trump en un Twitter dice que que Baltimore, que es una ciudad cuya mayoría de población es afroamericana, es un nido de ratas, ¿sí? Entonces, en un diario de Baltimore le contestan, bueno, es preferible tener algunas ratas, pero no ser una de ellas, ¿cierto? Entonces allí identificamos que justamente el hombre blanco, ¿no? Y su ideología y su manera de ver el mundo se encuentra en una situación de hegemonía. Sin embargo, hay una larga tradición de los afroamericanos en Estados Unidos desde la década del 60, cuando logran la ley de derechos civiles en 1964, que podemos ubicar como una suerte de subalternidad, es decir, como un pensamiento que aunque no es hegemónico, no se encuentra totalmente derrotado. La cultura del consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer las cosas, para creer que las cosas ocurren porque sí. Entonces, justamente una de las expresiones de la hegemonía del pensamiento hegemónico es que nos impide cuestionar las cosas, ¿cierto? Nos impide cuestionar por qué una sociedad cree que los blancos son superiores a los negros y lo terminamos asumiendo con que eso es así y punto. Tomamos estas imágenes para decir que este pensamiento hegemónico que pretende borrar a los pueblos afroamericanos es un pensamiento que no solamente le corresponde a los Estados Unidos. Entonces aquí encontramos las fotografías de algunos líderes sociales que han sido asesinados dentro y fuera de Colombia. Y de esa manera nos adentramos en, bueno, ¿y qué pasa en Colombia? Entonces allí tomamos algunos testimonios, tomamos específicamente este ejemplo de los denominados falsos positivos, ¿cierto? Y empezamos a pensar, recordando primero muy brevemente que fue un caso que se dio entre los años 2002 y 2010 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde los militares ejecutaban a civiles y los pasaban ante los medios de comunicación como guerrilleros muertos en combate. Vimos un video justamente donde el general que se encuentra en el centro, que es el general Mario Montoya, eh, obliga e intimida a otros generales del ejército para que den resultados en el contexto de la guerra, y eso implicaba robarse cadáveres de los anfiteatros o tomar campesinos y asesinarlos. Entonces dijimos, alrededor de esto hay una memoria hegemónica que dice que estos muchachos sí eran guerrilleros y que efectivamente la guerra que había que ganarla a toda costa y que los militares en Colombia son héroes. Esa es la memoria hegemónica, ¿no? Entonces hay propagandas que nos dicen, en Colombia los héroes sí existen, y terminamos asimilando la idea de héroe con la figura de los militares. Sin embargo, tomamos este pequeño testimonio de una madre de un joven del municipio de Soacha, Cundinamarca, quien relata cómo su hijo fue engañado y pues fue torturado y asesinado a cientos de kilómetros en la provincia de Ocaña, norte de Santander. Y esta sería esa memoria hegemónica, porque a pesar de que estos señores que aparecen en este mural, que son la cúpula militar de la época, pudieron llevar a cabo las ejecuciones y tuvieron todo el aparato económico y político para sustraerse de su responsabilidad, pues no es menos cierto que estas señoras lograron visibilizar todo esto eh, que había ocurrido, ¿no? Y hacer que la opinión pública se enterara. Entonces, en ese orden de ideas, el relato de las madres de estos muchachos sería una especie de relato subalterno.
Entonces cerramos con esta pequeña frase también de Eduardo Galeano que nos acompañó en la clase de hoy, que dice: yo creo que fuimos lo que nacimos, hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. Eso es todo por hoy. Los espero después de vacaciones. Les mando un abrazo y cuídense mucho.